Listo. ¿Se acuerdan que habíamos nosotros hablado en la vida del dolor, que la vida del dolor dependía mucho, dependía bastante de la cognición cortical que le diera nuestro cerebro, de la interpretación que le diera nuestro cerebro? Y poníamos algunos ejemplos, acuérdense de cuando veíamos esos videos de personas que se caían y cómo éramos capaces de empatizar con ese dolor, porque nuestra corteza es capaz de interpretar dolor, aunque no lo haya. Hablamos del miembro fantasma, eh, y hablamos de la emoción del dolor. Asimismo, pasa con los demás receptores y con las demás modalidades sensoriales. Las modalidades sensoriales son las diferentes formas que nosotros tenemos de reconocer las diferentes sensaciones que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las modalidades? Nosotros hemos visto dolor, pero también está la propiocepción, la temperatura, el gusto, el olfato, la visión, el tacto, la audición. Esas son modalidades sensoriales. Nuestro cerebro es capaz de modificar esas modalidades sensoriales. Lo hemos vivido absolutamente todos. Hay personas que, a pesar de estar en una misma habitación, en un mismo sitio, en un mismo lugar, una siente frío y la otra siente calor. Es la misma temperatura, pero nuestra corteza modifica eso que estamos sintiendo. Al igual que ocurre con el dolor. Nuestras percepciones difieren, nuestras percepciones difieren cualitativamente de las propiedades físicas de los estímulos. La temperatura es una sola, estamos a 20 grados centígrados. La temperatura es una, pero la percepción difiere cualitativamente, porque el sistema nervioso extrae solo ciertas partes de información de cada estímulo. Nuestro sistema nervioso extrae solamente lo que le interesa de acuerdo a la experiencia con la que nos hayamos formado. Bueno, extrae la información que necesita y luego interpreta esa información en el contexto de la estructura intrínseca del mismo cerebro, en el contexto propio de mi cerebro, en el contexto propio de mi experiencia previa. Si yo soy una persona que me gusta el frío, cuando entre a un lugar que es frío, pues seguramente me va a agradar y voy a sentir menos el frío que la persona que le gusta el calor. Es la misma temperatura, pero son diferentes experiencias. El encargado de eso es la corteza cerebral, porque resulta que toda esa información que llega a este homúnculo que veíamos ayer, miren, ayer veíamos esto, esa información, acuérdense que viene del receptor, ¿se acuerdan? El receptor de vibración, el receptor de tacto, el receptor de temperatura, entra a la médula, acuérdense que ahí está el ganglio raquídeo, entra a la médula, se decusa y asciende, va subiendo, entra al tálamo y del tálamo entra aquí a la corteza. Y de la corteza se distribuye a varias áreas. Esa información se distribuye a muchos sitios. Sitios que tienen que ver con la memoria, por ejemplo. Sitios que tienen que ver con estímulos visuales. Sitios que tienen que ver con integración. A muchos sitios de la corteza. Sitios encargados de la emoción. Y aquí en la corteza es donde le damos un significado propio, independiente, un significado particular, dependiendo de nuestras experiencias. Pongamos un ejemplo de esto, miren. Otro de tantos ejemplos. Miren esto. Entonces, esto es lo que llaman la relación psicosomática. Quiero que lean eso y miren lo que puede ser muy bueno para todos, lo que evidentemente es algo bueno. Miren, la risa puede ser un sonido más hermoso, es lo más hermoso y cautivador que uno podría escuchar, pero no siempre. ¿De qué depende? Depende del contexto. Depende de la cognición que le dé nuestro cerebro. Podemos afirmar entonces que todo lo que percibimos, colores, tonos, olores, gustos, son creaciones mentales construidas por el cerebro. Bueno, son creaciones mentales construidas por el cerebro de la experiencia sensorial y realmente no existen por fuera de nuestro cerebro. Eso que nosotros sentimos dulce, que nos parece rico, que nos parece agradable, eso realmente es una construcción cerebral, eso es la cognición que le da a nuestro cerebro. Para otra persona puede ser desagradable, para otra persona puede ser feo.
Esa experiencia sensorial existe en mi cerebro, no existe por fuera de mi cerebro. Nosotros tenemos muchos tipos de receptores. Tenemos receptores visuales, auditivos, vestibulares, somatosensoriales, olfatorios, gustativos, y cada uno de ellos tiene una modalidad. Entonces, los receptores visuales, pues, sensan visión. Los receptores auditivos, pues, sensan sonidos. Los vestibulares sensan el movimiento de la cabeza. Cada uno de ellos se llaman modalidades sensoriales. Bueno, las modalidades sensoriales, que son las que estamos viendo acá. Las más reconocidas, pues, visión, olfato, gusto, tacto. Pero también estas son sensación, equilibrio, ardor, dolor. Todas son las modalidades sensoriales. Los receptores, los diferentes receptores, me dan una información de modalidad. Entonces, si yo tengo un receptor de vibración, un corpúsculo de Pacini, entonces la modalidad es vibración. Vibración. Pero también me tiene que dar información de localización. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde siento la vibración? Entonces, es el celular vibrando en el bolsillo del pantalón, o está vibrando en la maleta, o está vibrando en la mesa que tengo al lado, o está vibrando en el bolsillo de la chaqueta. Entonces me da un dónde, una intensidad. Con la intensidad yo puedo decir, el celular está vibrando aquí cerquitica, está cerca aquí al lado mío, o se escucha un celular vibrando a lo lejos. Lo siento vibrar, pero no está cerquita, porque la intensidad varía. Y el tiempo, ¿cierto? Me da un tiempo, entonces empezó a vibrar aquí y se demoró tanto tiempo en generar la vibración. Los receptores me tienen que dar esta información de modalidad, localización, intensidad y tiempo. Y toda esta información es la que llega hacia el cerebro, y el cerebro la usa, nuestra corteza sensitiva y nuestra corteza cerebral la usa para interpretar lo que está ocurriendo. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas. No, no hay ninguna duda. Yo creo que está muy claro. Muy bien. La capacidad que tiene un sensor de convertir un estímulo físico, como por ejemplo una onda de presión, porque el sonido viaja en ondas de presión, ¿cierto? El sonido son ondas de presión que viajan por el aire. Y la capacidad que tiene un receptor de convertir estas ondas de presión en un impulso eléctrico, se conoce como transducción. Profe, ¿me puedes repetir, por favor? Mira, haz de cuenta la luz. ¿Listo? La luz es... La luz es energía, ¿cierto? La luz es energía. Y esa energía, ¿quién la recibe? Un receptor. ¿Listo? Un receptor, que en este caso es un fotorreceptor. Y este fotorreceptor lo convierte en electricidad. Lo convierte en un potencial eléctrico, en un potencial de acción, que viaja hacia el cerebro.
O sea que eso es lo que se conoce como, eso es lo que se conoce como transducción. Entonces, transducción es convertir algún tipo de energía en una señal eléctrica. O, por ejemplo, una presión. Cuando se ejerce una presión, cuando me tocan, pues se ejerce una presión. Y esa presión es captada por un receptor. Y esa energía mecánica él la convierte en un potencial de acción que viaja hacia el cerebro. Esa conversión de un estímulo mecánico a un potencial de acción es lo que se conoce como transducción. Bueno, transducción de la señal. Y el potencial de acción lo conoce como potencial receptor, pero no vamos a, a complicarnos por eso. Es un potencial de acción y punto. ¿Listo? El receptor genera un potencial de acción. Lo que pasa es que en los textos le ponen potencial receptor. ¿Y un potencial receptor qué es? Pues es un potencial de acción de un receptor. Eso es. Un potencial receptor es un potencial de acción de un receptor. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, bueno, muy bien. Bueno, eso era como lo de la relación psicosomática. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Y lo de los estímulos y el campo receptor. Este concepto también quiero que lo veamos, el campo receptor. Entonces, un campo receptor es muy sencillo, miren, es muy sencillo. Sí, miremoslo con esta imagen que está acá. Eso es un receptor de dolor, pero finalmente es un receptor, pero podría ser un receptor de vibración, podría ser un receptor de tacto, podría ser eh, cualquier tipo de receptor. Este receptor tiene o está encargado de recibir las sensaciones de esta área que está aquí, bueno, de esta área. Esa área en donde este receptor sensa lo que ocurre, eso es el campo receptor. Ahora miremos esta definición. Un campo receptor define una zona del organismo cuya estimulación provoca un cambio en la frecuencia de activación de una neurona sensorial. El cambio de la frecuencia de activación puede ser aumento o una disminución. Cuando uno lo lee así suena algo complejo, pero entonces lo vamos a ver de a poquitos. Dice, un campo receptor define una zona del organismo, una zona, que en este caso es la piel, pero podría ser una zona del estómago, podría ser una zona de la mucosa oral, podría ser una zona de la retina, podría ser una zona de la cóclea. En este caso es de la piel, es una zona, es una región. Bueno, entonces un campo receptor es una zona, es un lugar en el cuerpo, cuya estimulación, o sea que si lo toco, miren, si toco esta zona, provoca un potencial de acción. Entonces provoca un cambio en la frecuencia de activación sensorial, o sea, provoca un potencial receptor. Provoca un cambio en la frecuencia de activación de una neurona, entonces de esta neurona sensorial. ¿Cómo vamos nosotros a definir más fácil el campo receptor? Entonces, el campo receptor es el área de influencia de un receptor, el área de influencia de un receptor. Imagínense que todo esto es un lugar, un pedazo de piel, y yo puedo tener acá una neuronita con su receptor. El sitio que está vigilando, o el sitio que está sensando, o el área de influencia de este receptor es este. Entonces, esto es un campo receptor. ¿De acuerdo? Es un campo receptor. Joana, ¿qué te repito?
¿No está por ahí, Joana? Bueno, listo, lo del campo receptor. Bueno, lo del campo receptor lo he venido explicando, mira acá. Mira, eso es el campo receptor. Yo tengo acá un área, mira, un área, y entonces este receptor está pendiente de esta zona. Haz de cuenta como los cuadrantes de la policía. Entonces, los cuadrantes de la policía dicen, miren, yo me encargo de esta zona, yo me encargo de esta zona, el otro cuadrante de la policía se encarga de esta zona y el otro cuadrante se encarga de esta zona. Entonces, esos son los cuadrantes. Este es el campo receptor de ese cuadrante de la policía. Lo que pase aquí hace que ese cuadrante, que ese CAI, que hagan de cuenta que aquí está el CAI, miren, este es el CAI de la policía, ese es el CAI de la policía, entonces hace que este CAI de la policía reaccione. Si vienen por acá y roban a alguien, pues hipotéticamente haría que este CAI es el que reaccione, este no. Entonces, cometieron un delito aquí, pues este es el que tiene que salir a reaccionar, pero este no lo hace, porque le corresponde a este. Entonces, esta área de influencia del CAI, esa área donde trabaja ese cuadrante de la policía, esa área donde trabaja el CAI, ese es su campo receptor. Su campo receptor porque tiene que estar pendiente de recibir todo lo que ocurre ahí. El campo receptor de una neurona es muy parecido. Entonces, por aquí está la neurona sensitiva. Recuerden que la neurona sensitiva tiene esta forma, es una neurona bipolar, está allá en el ganglio, y ahí está la neuronita. Pendiente de lo que ocurre ahí. Entonces, ¿qué me chuzaron aquí? Estímulo la neuronita. Esta área de influencia es el campo receptor. Bueno, aquí está la definición. Área del cuerpo que al ser estimulada produce una frecuencia de disparo en la neurona sensorial. Esto es el área del cuerpo que al ser estimulada, es como el cuadrante, es la zona, las cuadras en donde se produzca un delito, pues genera una reacción en ese CAI. Lo mismo, ¿cierto? Es un área del cuerpo que al ser estimulada produce una frecuencia de disparo en la neurona sensorial. Entonces, eso es un campo receptor. ¿Y por qué es importante el campo receptor? Porque resulta que entre más neuronas hayan, más pequeñito es el campo receptor. Entonces, imagínense que yo tengo una gran cantidad de neuronas. Entonces, su campo receptor va a ser así pequeñito. Pero entre menos neuronas hayan, a esta neurona le toca abarcar más espacio. ¿Cierto? O sea, entre menos CAIs hayan, entre menos cuadrantes de la policía hayan, pues más espacio les va a tocar abarcar. Entonces, su rango de acción va a ser más grande. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá. Acá yo tengo una neurona bipolar. Hay poquitas neuronas, miren que aquí hay 4, y aquí en este otro sector de la piel hay 2, entonces les toca tener un rango mucho más amplio. Esos rangos se superponen, por supuesto, se superponen. Entonces tendría que tener rangos más amplios. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Cuál de los dos sería más eficiente? ¿Cuál de los dos tendría una mayor capacidad de discriminación? Si usted va a vivir en una ciudad, ¿en cuál ciudad prefiere? ¿La que tiene más cuadrantes o la que tiene menos cuadrantes de la policía? ¿Cuál zona tiene una mayor capacidad de discriminación sensorial? De Yo creo que La precisión. de arriba. la primera, La primera tiene mayor capacidad de discriminación, de percepción, de precisión, porque tiene más neuronas. Bueno, tiene más neuronas. Entonces, mira que se me borró esto. Entonces, la de arriba, ¿qué va a ocurrir? Que si yo me chuzo aquí, miren, si yo me chuzo aquí, yo sé exactamente que fue en este sitio. Pero en cambio, en el ejemplo de abajo, como tiene un campo receptor tan grande, entonces si me chuzo aquí, entonces yo no sé con exactitud si fue aquí, o fue aquí, o fue aquí, o fue aquí, o fue aquí, porque toda esta zona
hace parte de la misma neurona. Mi cerebro no es capaz de diferenciar exactamente en dónde fue. Sé que fue por acá, sé que fue por algún lado acá, pero no sé exactamente en dónde, porque la discriminación no es tan alta. Algo así ocurre, por ejemplo, en nuestro cuerpo cuando sentimos algo en la espalda o en la mano. La mano se comporta de este modo, ya lo vimos en el homúnculo sensitivo, ya no es extraño pensarlo, que la mano tiene una gran cantidad de neuronas. Bien, aquí la mano, tenemos aquí una mano, miren, la mano tiene una gran cantidad de neuronitas, y eso permite que tenga campos sensoriales muy pequeñitos, porque tiene muchas neuronas. Por eso en el homúnculo sensitivo las manos eran gigantes, porque tiene muchas neuronas. Entonces, yo soy capaz de discriminar con alta precisión. Cuando uno se chuza, o sea, si es un chuzoncito pequeñito aquí en una parte del dedo, uno sabe específicamente en dónde está la lesión. Pero cuando algo le pica en la espalda a uno a veces se rasca un poquito arriba, un poquito al lado, pero uno no encuentra exactamente en dónde el dolor, porque la espalda se comporta así. Tiene poquitas neuronas, como vimos en el homúnculo sensitivo, y esas poquitas neuronas hacen que estos campos receptores sean gigantes, sean grandes, con poca capacidad de discriminación y de precisión. Bueno, preguntas, dudas. Ok, muy bien. La idea de hoy es adelantar entonces función motora. Entonces vamos a ver este tema de los movimientos, bueno, la función motora. Este es el esquema más sencillo con el que vamos a empezar con el esquema básico acerca del movimiento. Nosotros podemos dividir los movimientos en voluntarios e involuntarios. ¿De acuerdo? Se facilitó como entender. Voluntarios, pues como su nombre lo dice, por eso digo que es sencillito de entender, porque voluntarios es lo que yo puedo mover a voluntad propia. Entonces yo puedo mover la mano, puedo cerrar los ojos, puedo mover la cara, puedo mover las extremidades. Todo eso lo puedo mover a voluntad. Todo lo que sea voluntario lo controla el cerebro. Esto lo controla el cerebro. Y un ejemplo de eso es correr. Correr, caminar, hablar. Todo eso es voluntario. Lo que sea involuntario proviene del bulbo raquídeo o de la médula espinal. Lo visceral proviene del bulbo raquídeo. Por ejemplo, el movimiento del corazón. Uno no puede controlar el movimiento del corazón. El corazón se mueve, el corazón tiene movimiento. Pero usted no le puede decir que vaya más rápido o que vaya más lento. El peristaltismo, lo mismo, el peristaltismo es un movimiento, pero usted no le puede decir que vaya más rápido o que vaya más lento. ¿De acuerdo? La respiración, lo que pasa es que la respiración es un mal ejemplo porque la respiración puede ser tanto voluntaria como involuntaria. Eso significa que la respiración, ¿qué músculo es el encargado de la respiración? El diafragma. El diafragma. Entonces, aquí yo estoy pintando el cerebro, pintemos acá el tallo, ¿cierto? Mesencéfalo, puente y pulpo. Y por acá abajo estará el diafragma. Entonces, el diafragma tiene inervación tanto cerebral, entonces acá habrá una neuronita que baja, 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 baja y llega al diafragma. Pero también hay neuronas en el tallo que controlan la respiración y también bajan, 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 bajan por el nervio frénico y llegan al diafragma. Entonces, el diafragma tiene inervación tanto a nivel del tallo como a nivel cortical.
Por eso la respiración es involuntaria y voluntaria al mismo tiempo. Voluntaria porque yo la puedo modificar, puedo respirar rápido, puedo respirar lento a voluntad, pero involuntaria porque no tengo que estar pensando todo el día en respirar. Eso es algo involuntario. Yo respiro sin necesidad de estar pensando en que tengo que entrar aire y tengo que sacar aire. ¿Listo? Los otros movimientos involuntarios son los movimientos reflejos, los reflejos, como el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el reflejo aquiliano, el reflejo rotuliano. Todos esos reflejos son en la médula espinal y son involuntarios. Lo que se integra en la médula espinal y lo que se integra en el bulbo raquídeo, pues no solamente en el bulbo, en el tallo cerebral, lo que se integra en el tallo cerebral y en la médula espinal es involuntario. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces cómo se genera el movimiento. Entonces lo que vamos a mirar aquí primero, muchachos, quiero adelantarme un poquito para esto que está acá. En sistema sensitivo empezamos aquí. Miren, empezamos aquí en el receptor. ¿De acuerdo? Empezamos aquí en el receptor y nos fuimos yendo. Aquí miren cómo es la azulita, miren que aquí está. El 1 es el receptor, luego nos vamos devolviendo aquí por el nervio, que puede ser el nervio, en este caso puede ser el nervio, el mediano, o el cubital por acá, o el radial por atrás, dependiendo, ¿cierto? Entonces se va yendo por el nervio, llega al ganglio raquídeo, hasta posterior, y de ahí nos llegamos hasta la corteza. En la función motora es al contrario, porque la orden empieza acá, en la corteza cerebral. Entonces vamos a empezar por aquí, por la neurona motora cortical, y vamos a ir descendiendo hasta llegar al músculo, que el músculo es la vía final. Por eso empezamos por aquí. Entonces vamos a empezar aquí por las vías o centros superiores, ¿de acuerdo? Por los centros superiores. Y esos centros superiores están en la corteza motora. ¿Dónde se encuentra la corteza motora? ¿Dónde se encuentra la corteza motora? ¿Quién lo recuerda? Profe, no es en el área precentral. Es en la circunvolución precentral, miren. En la circunvolución precentral. Entonces aquí me está mostrando esa área precentral. Mira aquí. Este es el surco central, ¿cierto? El surco central o de Rolando. Por delante está la corteza motora primaria y por detrás está la corteza motora, la corteza sensitiva primaria. Y esta corteza motora. La corteza motora primaria es donde van a estar las neuronitas que van a descender hasta la médula para dar la orden. La corteza motora primaria. Y tenemos también un área premotora que está en el lóbulo frontal también, y un área motora suplementaria.
¿Listo? Una corteza motora suplementaria y una corteza premotora. Bueno, preguntas, dudas. Listo. Entonces, el área premotora y el área motora suplementaria que están pintaditas acá de verde y azul, miren, de verde está la corteza motora suplementaria y de amarillo está la corteza premotora, son las encargadas de planificar el movimiento. Cuando usted va a llevar a cabo un movimiento se tiene que planear. Esa planeación se envía a las neuronas de la corteza motora y ellas envían la orden hacia la médula. En la médula contactan otra neurona y de esa neurona hacia el músculo. Entonces, aquí tenemos la planeación y aquí tenemos la ejecución. Listo, bueno, muy bien. Voy a ver aquí un momentico. Miren, ahí entonces va a pasar lo siguiente. De la corteza cerebral se origina la orden. Pero esa orden tiene que estar también ayudada e integrada con otras áreas, como el cerebelo, que vamos a ver después, y los núcleos basales. El cerebelo y los núcleos basales ayudan a coordinar ese movimiento. En los ganglios basales, los núcleos basales le entregan información también a la corteza. Entonces se vuelve un circuito en donde todos colaboran para que se produzca un movimiento. Acá está, miren, de últimas, acá está el músculo que va a ejecutar el movimiento, pero en esa ejecución de movimiento interviene el cerebelo, intervienen los núcleos basales, interviene el tálamo, ellos tres intervienen para informarle a la corteza, miren, para que la corteza sepa cómo va a ser el movimiento, con qué intensidad, si tiene que flexionar con fuerza o tiene que flexionar sin fuerza. Una vez la corteza motora está enterada de cómo va a ser el movimiento, con qué intensidad, con qué dirección va a ser el movimiento, entonces ahí sí va hasta la médula y de la médula ahí sí va hasta el músculo. Entonces no solamente o no solo es que hay una neuronita en el cerebro que le da una orden a una neurona en la médula y la médula le da la orden al músculo, sino que además de eso hay cerebelo, núcleos basales y tálamo. Bueno, y el tálamo. Que ellas le informan al tálamo, después pintamos el tálamo, le informan al tálamo y el tálamo le informa a la corteza. Entonces hay un circuito ahí de conexión que finalmente permite un movimiento como lo conocemos. Nosotros vamos a ver esa parte. Vamos a ver primero la vía motora básica, la fundamental. Vamos a ver cerebelo y vamos a ver núcleos basales y vamos a mirar cómo es que ellos se interrelacionan para generar el movimiento. Listo. Bueno, muchos para que se genere un movimiento como este, un movimiento con bastante precisión y coordinación. Si ustedes ven la imagen que está arriba en este cerebro, fíjense cómo los diferentes circuitos se están intercomunicando entre sí. No es una vía unidireccional, sino que es una vía de retroalimentación continua. Ok, entonces digamos.
Miren acá una gráfica en donde está el movimiento. Miren, esto es lo que nosotros vemos. El movimiento. En este momento hagan un movimiento, abran la mano, levanten un dedo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero todo lo que pasó en cuestión de milésimas de segundo, porque nosotros no vemos retraso, es todo lo que está aquí hacia atrás. Se generó una idea, esa idea tuvo que ir a las áreas de planificación, contarle a los núcleos basales, contarle al cerebelo, que ellos nos retroalimenten la idea, ahí sí pasar la información a la corteza motora le devuelve la información a los núcleos basales para estar seguro de que va a ser bien el movimiento, el cerebelo también interviene ahí, miren, el cerebelo también retroalimenta y finalmente se da la orden de movimiento. Una vez usted hace el movimiento, usted dice si salió bien o salió mal, si era con la fuerza o no era con la fuerza, entonces usted ve el movimiento y define si era como usted lo pensaba hacer o no para corregir ese movimiento. Miren muchachos cómo se dan estos mecanismos de retroalimentación, estos circuitos reverberantes. Entonces no es cuestión de una neuronita en el cerebro y una neuronita en la médula. Es mucho más complejo que eso. Pero vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con ese modelo de dos neuronitas. Porque por ahí empiezan a entender un poco cómo es la cosa. Las neuronas motoras se encuentran entonces en esa circunvolución precentral. Y en la circunvolución precentral está muy bien organizada la parte motora de nuestro cuerpo, muy parecido a lo que pasaba con la parte sensitiva. La parte sensitiva y la parte motora se organizan de la misma manera. Miren que aquí de manera interna está el pie, está la pierna, está el muslo, la región glútea, el tronco, y hacia la parte más lateral está la lengua, la cara, la mano. Eso significa que aquí está la neurona que va a dar la orden. Ella desciende, tiene que descender, e ir a encontrar la neurona que está en la médula espinal. Y aquí habrá una neurona que está en la médula espinal y de ahí ella descender hasta el músculo. A esta primera neurona la voy a llamar motoneurona superior. ¿Listo? Motoneurona superior. Y a esta neuronita que está acá, la voy a llamar motoneurona inferior. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué dudas tienen hasta ahora? No, no hay ninguna pregunta, pero me están escuchando. Sí, profe. Yo creo que no hay ninguna pregunta. Ok, listo. Bueno. Esa información de la corteza motora se dirige a la médula, ¿cierto? Entonces, aquí está, miren, se dirige a la médula. Y en la médula, la sustancia blanca y la sustancia gris está organizada
de manera diferente que en la corteza, ¿cierto? Miren que en la corteza la sustancia gris está hacia la periferia, aquí lo tenemos, miren, la sustancia gris está hacia afuera y la sustancia blanca está hacia adentro. Mientras que en la médula es al contrario. La sustancia gris está hacia adentro y la sustancia blanca está hacia afuera. Esa información que proviene de la corteza, miren, esa neurona que está aquí en la corteza, en la neurona motora, en la corteza motora primaria, esto se bloqueó. Bueno, mientras tanto, Juanjo Agudelo me pregunta que si esa comunicación es por medio de interacción de dendritas o los axones. Ambas, ambas. Hay comunicación axoaxonal, o sea, entre axones, y axodendrítica, entre axones y dendritas. Entonces, todo tipo de comunicación se da a ese nivel. Bueno, miren, entonces por aquí arriba estará lo que es la motoneurona superior, ¿cierto? Miren, esta es la motoneurona superior, que está allá en la corteza, en la circunvolución precentral, allá está. Entonces desciende y ya va descendiendo, se decusa, quitémosle la decusación, porque recuerden que ella se decusa en las pirámides y va descendiendo por el lado contralateral. Entra a la médula y aquí en la médula va a haber otra neuronita. También muy organizadas, así como se organiza la corteza cerebral en el homúnculo motor, así como se ve aquí organizado, en la médula también está organizado. Lo más proximal es dentro, lo que está hacia la línea media está hacia adentro. Entonces aquí hacia adentro estará lo que es la cara, la lengua, el tronco, y lo que está más hacia afuera es lo que está más distal, como por ejemplo la mano, la muñeca, el antebrazo. Entonces todo lo que está hacia la línea media está más adentro. Y todo lo que está más distal está más afuera. Entonces está organizado. Eso significa que aquí van a estar las neuronas de la mano, miren, por aquí van a estar las neuronas que van hacia la mano, por aquí van a estar las neuronas que están en el hombro, y por aquí van a estar las neuronas que están en el tórax. Entonces, esta neurona motora desciende y finalmente entra a la sustancia gris de la médula a contactar estas neuronitas. Y esas neuronitas se llaman las motoneuronas inferiores, bueno, motoneurona inferior. Y la motoneurona inferior es la que llega al músculo a formar parte de esa placa motora que nosotros vimos en el músculo. ¿Se acuerdan que vimos la placa motora, que vimos enfermedades como el botulismo, como la miastenia gravis, que vimos la acetilcolina, cómo funcionaba ahí? Entonces, ahí es donde va a estar la placa motora. Y acá lo tenemos. Bueno, miren, aquí está. Acá están los músculos de la línea media, los músculos axiales, y acá están los músculos proximales, y acá están los músculos distales. Y en la médula espinal se originan los nervios, que son los que finalmente van a ir hacia los músculos. Ustedes vieron en miembro superior, vieron el plejo braquial. Entonces, ese plejo braquial lleva esos nervios. Esos nervios motores los va llevando, el radial, el mediano, el ulnar. Todos esos nervios llevan información motora a los músculos del miembro superior. Esta es entonces la motoneurona. Esta es entonces la motoneurona inferior.
Esto es la motoneurona inferior. Que finalmente termina aquí en el músculo. Termina aquí en el músculo, en la placa motora. Y eso fue lo que vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros que las cisternas terminales, el canal de rianodina? ¿Sí recuerdan eso ellos? El receptor de hidropiridínico. Todo eso es lo que está ocurriendo acá. Bueno, y nosotros vimos entonces las fibras de fatigable rápida, las resistentes a la fatiga, las lentas. ¿Se acuerdan que todo esto lo vimos? Esto ya lo vimos en muscular, no lo vamos a repetir. Esto lo vimos nosotros en muscular, acuérdense, la sumación temporal, el tétanos no funcionado, tétanos funcionado. Todo es lo que ocurre en el músculo, eso es lo que está pasando precisamente allá en el músculo. Bueno, listo. Miremos esto de los reflejos medulares. Nosotros tenemos la capacidad de sensar la posición de nuestros músculos y el estiramiento de nuestros músculos. ¿Qué tan contraído está nuestro músculo o qué tan distendido está y cuál es la posición de nuestro músculo? Eso se conoce como propiocepción. Al interior de los músculos hay unos receptores. Esos receptores se llaman fibras intrafusales, y los órganos de Golgi que están por aquí escritos. Aquí están, miren. El órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi y las fibras intrafusales le dan información propioceptiva sobre cómo está mi músculo, qué tan distendido está, en qué posición está, qué tan contraído está. Esa información entra por el asta posterior porque es sensitiva y contacta a la neurona, a la motoneurona inferior, para que vaya hacia el músculo. ¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve para lo siguiente. Es diferente la fuerza que tengo que hacer yo aquí a la fuerza que tengo que hacer cuando me están sirviendo un vaso. Por ejemplo, aquí me están sirviendo una gaseosa, y es diferente cuando ya no me la están sirviendo. Miren, cuando me la están sirviendo, el efecto de la gravedad, el peso, la caída del líquido, hace que tenga más fuerza, ¿cierto? Aquí vacío, no hay tanta fuerza, aquí se está generando corriente, entonces tengo que hacer resistencia, y aquí pues el vaso está más pesado, pero no tanta resistencia. En este momento miren, mis músculos están sensando esa distensión. Esos órganos tendinosos de Golgi y esas fibras intrafusales están sensando esa distensión. Envía esa información sensitiva, miren, por la neurona sensitiva, entra por el asta posterior y le indica a las neuronas que el brazo se está distendiendo. E inmediatamente las neuronas vienen y lo hacen contraer para poner más fuerza y resistencia o contrarresistencia hacia abajo. Lo mismo cuando usted está escribiendo. Si usted está escribiendo y resulta que está escribiendo muy delgadito, pues hay una información visual que está llegando, que es la parte sensitiva, se integra con la parte motora y usted ya empieza a escribir más fuerte. Cuando usted está levantando una maleta, usted va a levantar una maleta, usted siente que está pesada, los órganos tendinosos sienten mucha distensión, van nuevamente, miren otra vez el recorrido hacia el asta posterior, se integra con la motoneurona inferior, y la motoneurona inferior da la orden de generar más resistencia, de generar más fuerza. Eso que acabamos de definir, pues, son los reflejos medulares. Bueno, los reflejos medulares, como lo que estamos viendo ahí. Aquí está el órgano tendinoso de Golgi informando cómo está ese músculo. ¿Está muy contraído o está muy relajado, está muy distendido? Y miren, ahí llega, informa a la motoneurona inferior y la motoneurona inferior decide qué hacer, ¿cierto? Decide si contraer el músculo o relajarlo. Los reflejos osteotendinosos tienen esa función, es estimular al órgano tendinoso de Golgi, por eso los reflejos se producen con golpes en los tendones. Se estimula el órgano de Golgi, el órgano tendinoso de Golgi, se despolariza debido al golpe y envía la información. Miren, aquí está la neurona sensitiva, esa neurona bipolar,
entra por la asta posterior, le informa a las motoneuronas inferiores y las motoneuronas inferiores producen la contracción muscular. ¿Listo? Contrae aquí los extensores y relaja los flexores. Y movemos la pierna de una manera involuntaria. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, entonces eso es un circuito que excluye pues a la corteza. Exacto, es un circuito que no requiere la corteza. Pero como veíamos nosotros la otra vez en clase, ¿se acuerdan que esta neurona sensitiva tiene tres vías? Una es integrarla a la neurona, a la motoneurona. Aquí no lo muestran, pero entonces ella se decusa y va hacia la corteza. Y la otra es que sube a otros segmentos medulares, sube y baja a otros segmentos medulares. Aquí no lo están mostrando, pero pues ella sí va a la corteza, claro. Entonces ahí yo ya siento y yo ya, entonces yo ya lo siento y sé qué está pasando, entonces sé que me pegué o sé que me están examinando o ya entiendo lo que está ocurriendo. Eh, Finalmente sí llega a la corteza, pero usando otra vía, no esta misma. ¿Listo? Ese tipo de reflejos es los que usamos, por ejemplo, para la marcha, para caminar. Cuando caminamos, constantemente estamos usando la propiocepción, estamos definiendo o estamos diciendo qué tan contraído está un músculo, cuánta fuerza tengo que emplear, y eso se integra en la marcha. Cuando nosotros, en la médula, perdón, eso se integra en la médula. Cuando nosotros caminamos, no tenemos que pensar que vamos a poner un pie adelante, luego tenemos que poner otro pie, que tenemos que flexionar una rodilla, que tenemos que avanzar. Nosotros no pensamos en eso. Simplemente la médula va sensando cómo está la situación de nuestros músculos y esa información llega a la motoneurona inferior y la motoneurona inferior pues ejecuta la orden. La marcha es un ejemplo de integración medular. Bueno, es un ejemplo en donde los órganos tendinosos de Golgi, las fibras intrafusales y todos los receptores musculares llegan a la médula y la médula lo que hace es darle la orden a la motoneurona inferior para que vaya ejecutando el movimiento de acuerdo a las sensaciones que tengan los músculos. Como tú muy bien lo decías, como esto no depende de la corteza, entonces han hecho el ejercicio con gatos y también lo han hecho con personas que tienen algún segmento medular dañado. ¿Para qué sirve el cerebro? Para iniciar el movimiento, ¿cierto? Para iniciar. Para dar la orden de cuándo empezar y cuándo terminar. Pero la médula ejecuta la alternancia de movimientos. Entonces, cuando un paciente tiene una sección medular, o un gato tiene una sección medular, y los ponen a caminar en una banda, en una máquina de caminar, resulta que caminan, resulta que a pesar de estar con parálisis, se dan los movimientos. Erráticos, pero se dan. Y eso se debe a que la información no tiene que subir. La información de propiocepción llega aquí hasta la médula, se integra y luego viaja por la vía motora. Entonces, estas personas, a pesar de tener su parálisis cerebral, cuando los ponen en una maquinita, los pies pareciera que intentaran caminar porque se intentan integrar aquí en la médula.
Listo, bueno, es como el ejemplo. Bueno. Otro ejemplo de reflejo es el reflejo de retirada. Se siente un dolor, el dolor viaja, se integra con la motoneurona inferior y se produce el reflejo de retirada. Bueno, y vamos a ver este que está acá. Miren, vamos a ver esto que está acá. Entonces, miren, muchachos, tenemos un modelo muy sencillo, ¿cierto? Un modelo muy sencillito hasta el momento. Vamos a quitar esto hasta acá. Tenemos un modelo muy sencillo. De una motoneurona superior que desciende, se decusa en las pirámides, en la decusión de las pirámides, baja y en la médula espinal contacta otra motoneurona y ella va hacia el músculo. ¿Qué pasa si se daña esta neuronita? ¿Qué pasa si se daña? ¿Qué pasa si esa neuronita se daña? ¿Qué se imaginan que ocurrirá? ¿Qué pasa si la motoneurona inferior se daña? Supongamos que el paciente recibió un disparo, una herida por arma de fuego en el plejo braquial, o sea, le destruyó la motoneurona inferior. ¿Qué le pasará a ese músculo? Se atrofia. Muy bien, perfecto, se atrofia. ¿Qué más le podrá pasar? ¿Qué más le podrá pasar a ese músculo? Profe, ¿me repite la pregunta, porfa? Mira, la pregunta está dibujada. Si se daña esta neurona, ¿qué le pasará al músculo? Profe, no se lleva a cabo la contracción o pues el estímulo Muy que se bien. necesita. Perfecto. Y eso se llama parálisis, ¿cierto? Parálisis. No hay contracción, entonces se paraliza. Así es. De acuerdo, se paraliza. Entonces, cuando hay un daño en las motoneuronas, miren, cuando hay un daño en las motoneuronas, lo que va a haber es una parálisis, ¿de acuerdo? Hay una parálisis. Y se puede dañar cualquiera de las dos. Entonces voy a tener dos síndromes. Cuando se dañan las motoneuronas, tengo dos síndromes. El primero se llama síndrome de motoneurona superior. Anotémoslo acá, miren. Síndrome de motoneurona superior. Y el otro va a ser el síndrome, puede ser que se haya vuelto a bloquear. El síndrome de motoneurona inferior. Esto es síndrome de motoneurona superior y síndrome de motoneurona inferior. Lo que vamos a hacer nosotros, mayores, entonces es hacer una comparación entre ellas.
inferior. Ambas producen parálisis, pero vamos a mirar qué tipo de parálisis. Vamos a pintar por acá la motoneurona superior. Se decusa, desciende y encuentra a la motoneurona inferior. Y ya va hacia el músculo. Entonces, si se daña la motoneurona inferior, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una parálisis. Ahora, algún tipo de movimiento, si se daña acá, si se rompe el plejo braquial, ¿habrá algún tipo de movimiento? ¿Se podrá mover la mano, el brazo? No, profe. No, ¿cierto? Entonces se va a producir una parálisis flácida. Porque la extremidad queda flácida. Queda sin tono, entonces queda hipotónica. ¿Tendrá reflejos? ¿Qué opinan? ¿Sí tendrá reflejos? No, tampoco, Profe. profe. Tampoco. ¿Y por qué no? Porque el daño es en la motora inferior. Exacto, muy bien. Entonces puede que su receptor esté bien. Entonces yo lo chuzo. El receptor está bien. Entonces la información de dolor sube, asciende. Porque pues la vía del dolor está bien. Aquí llegará al ganglio raquídeo. Ahí estará la neuronita. Y la neuronita enviará la información por el asta posterior. Pero cuando se integra y se va a generar el reflejo motor, entonces va a bajar y resulta que está roto. Entonces, por más información sensitiva que esté entrando, como está rota la motoneurona, como está rota, entonces pues no va a haber reflejo motor. ¿Listo? Esta parte motora se dañó, se desprendió. Entonces el paciente va a estar hipotónico y arrefléxico. Y con el tiempo va a sufrir de atrofia muscular. ¿Listo? Bueno, eso sería. ¿Qué pasaría si en vez de que se dañe la motoneurona inferior, la que se daña es la motoneurona superior? ¿Qué ocurriría si se daña la motoneurona superior? Pero no llega el estímulo que viene de la corteza a la inferior. Exacto. Pero esta sí está funcionando. Esa sí funciona. Resulta que como esta sí funciona, esta, pues, ¿qué hace? Ella lo que hace es contraerse. La superior lo que le dice es cuándo se contraiga, cuándo y cómo. Bueno, y cuánto. O sea, cuándo se contrae, cómo se contrae, con qué intensidad y cuánto tiempo debe durar la contracción. La motorona superior modula la inferior. Es como si este fuera el trabajador, ¿cierto? Este es el trabajador y este es el jefe. Entonces, el jefe le indica cómo debe hacer las cosas, le indica cuándo, cómo y cuánto. Y ella simplemente ejecuta lo que le digan. Pero si toda esta información desaparece, ella está buena, ya está bien, pero ya no hay quien la module. Como ya no hay quien la module, ella empieza a hacer lo que sabe hacer. Y lo que ella sabe hacer es contraerse, pero lo hace sin modulación y sin control. Y eso termina en algo que se llama una parálisis espástica, que es con la que estamos viendo acá, es una parálisis espástica. ¿Esa extremidad está contraída? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, miren, esto es flácido, miren, esto es flácido. Uno le suelta la mano y la mano se cae. Pues uno le suelta la extremidad y la extremidad se cae.
está flácido, completamente flácido, pero en cambio esta está contraída. Pero la puede usar, la podrá mover voluntariamente, no. Por eso tiene una parálisis, porque no la puede usar de manera voluntaria, una parálisis. Pero esta parálisis en contracción se llama parálisis espástica. Y lo que ocurre aquí es que la neuronita acá, la motoneurona superior, se dañó en algún lado. De pronto fue una CB que le dio aquí en el otro hemisferio, ¿cierto? Aquí. Entonces descendía, se decusa y va viajando por la médula, y en la médula encuentra a la otra neuronita, y la otra neuronita es la que viene. Entonces esta se dañó, y esta neuronita quedó sola haciendo contracción. Y eso se conoce como parálisis espástica. Parálisis espástica. Va a estar hipertónica, con ese tono muscular aumentado, ahí lo estamos viendo, en este momento miren, hay un tono muscular aumentado, va a estar hiperreflexica, porque esta neurona está bien, esta neurona está en buen estado, pero no hay quien la regule, no hay quien la controle. Y va a tener menos atrofia. Bueno, entonces va a tener menos atrofia. Y va a presentar un reflejo muy característico, que es el reflejo de Babinski. Un reflejo conocido como el reflejo de Babinski. Reflejo de Babinski, que es un reflejo patológico. De tarea vamos a averiguar qué es el reflejo de Babinski. Bueno, ¿cómo es? ¿O ya lo han visto? ¿O hasta hoy lo escuchan? Muchachos. Hola. Hola, profe. Sí, el profe de anatomía no lo dijo. Así que es el reflejo de Babinski. Es cuando se frota como algo en la planta del pie, como un objeto rombo, Ujú. creo. Eso muy bien. ¿Y qué significa? Mm, no recuerdo bien, profe. Yo quiero algo con que los dedos se abran. ¿Sí? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda qué significado tiene el reflejo de Babinski? Profe, evalúa la integración y el buen funcionamiento de la médula. Exacto. Entonces me está hablando de la médula. Pero el reflejo de Babinski me está hablando de la integridad de la motoneurona superior. Cuando está presente, cuando es positivo el reflejo de Babinski, entonces me está hablando de un síndrome de motoneurona superior. Entonces, el reflejo de Babinski es, vean que tengo que buscarlo acá. Entonces aquí el reflejo de Babinski. Listo, miren, ¿qué es lo normal? Lo normal es lo que está arriba, ¿de acuerdo? Es el Babinski negativo. ¿Qué es lo normal? Que si a usted le van a hacer cosquillas, si a usted le hacen un estímulo plantar, pues lo más normal es que usted cierre los dedos, ¿cierto? Para evitar las cosquillas. Que usted cierra la planta, flexiona los dedos, mejor dicho, usted flexiona los dedos, eso es lo normal. Pero el Babinski positivo
es que en vez de flexionar los dedos, lo que hace es abrir los dedos. Entonces, eso es un Babinski positivo. Lo que me está diciendo es que esa motoneurona inferior no está regulada. Esa motoneurona inferior que debería flexionar los dedos no lo está haciendo porque no hay una motoneurona superior que me esté regulando ese movimiento. Listo, muy bien, miremoslo acá. Entonces, imagínense aquí que por aquí está la motoneurona superior, se decusa, por aquí está la motoneurona inferior, y la motoneurona inferior es la que llega hasta acá. Y esto no es normal. ¿Qué es lo normal? Que aquí está el receptor, ¿cierto? Miren que aquí va a estar el receptor viene, aquí está su neuronita, entra por la médula y se integra con esta neurona, y la neurona, la motoneurona inferior es modulada por la superior y le dice qué hacer. Entonces flexiona. Pero en este caso, lo que está ocurriendo es que entra el estímulo, entra el estímulo, integra con la motoneurona inferior, y eso está bien. Lo que ocurre es que la motoneurona superior está dañada. Se dañó acá. Entonces no lo está modulando. Y se produce el Babinski. ¿Qué pasaría si fuera un daño de la motoneurona inferior? ¿Qué ocurriría? Si se dañara aquí la motoneurona inferior. No se mueven. No se mueve, perfecto, muy bien. Entonces usted le hace estímulo y ni se flexiona y ni se extiende. Ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque esta se dañó, entonces no hay movimiento, no hay nada, no se mueve, no hace nada, se queda quieto. En cambio, el Babinski positivo me está diciendo, mire, si hay movimiento, o sea que esta sí está buena, esta está buena. Lo que pasa es que no hay quien le diga cómo hacerlo, no hay quien le esté guiando ni le esté regulando su movimiento. Por eso ella hace lo que no debe hacer y termina produciendo una extensión en vez de una flexión. Y entonces tenemos acá los síndromes de motoneurona. Aquí está el dibujito. Mira, entonces el síndrome de motoneurona superior es espasticidad, hiperreflexia, dispositivo, incremento del tono y una atrofia no tan marcada. A futuro se atrofia, pero por desuso. Porque pues como está contraída este músculo, entonces no se usa y se empieza a atrofiar. Pero se atrofia por desuso. A largo plazo. Y la motoneurona inferior, decimos, el síndrome de motoneurona inferior es lo que acabamos de ver: arreflexia, hipotonía, parálisis flácida, atrofia marcada. Yo bloqueo este computador, bueno. Pero la idea de hoy era llegar hasta ahí. Bueno, era mirar la vía motora primaria, ver la vía piramidal, porque lo que acabamos de ver, esa motoneurona superior y esa motoneurona inferior, se conoce como la vía piramidal. Preguntas, dudas, muchas dudas. Pasemos a la sección de dudas. ¿Qué dudas tienen? Y ya en la próxima clase, entonces continuamos con núcleos basales y cerebelo, y luego seguimos con función cognitiva y listo. ¿Qué preguntas tienen? ¿No tienen preguntas? Profe, yo creo que todo claro. Ok, bueno, listo. Entonces nos vemos la próxima sesión. Les voy a dejar entonces habilitados los quizzes para que los vayan haciendo. Ábralos cuando tengan tiempo, bueno, cuando tengan tiempo, porque se pueden contestar una sola vez.
Entonces, cuando ustedes vean que tengan tiempo, lo abren. Lo que tienen que hacer es ver unos videos, contestar unas preguntas y eso es lo que hay que hacer. Pues, entonces necesitan es tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Entonces, si usted sabe que hoy por ejemplo, que mañana de 10 a 11 él tiene libre, pues entonces ábralo de 10 a 11. Profe, una pregunta, ¿eso da la nota ahí o después nos la envían? No, después yo se las envío. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, muchachos, no tienen preguntas entonces. Si no tienen preguntas, entonces ya nos vemos la próxima sesión. Profe, muchas gracias. Bueno, vale, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe.